ya de gente con otra percepción, con otras perspectivas, con otros conocimientos y además con una visión pues diferente, porque muchas veces cada uno ve las cosas desde lo que está acostumbrado a trabajar, pero hay otras muchas realidades que tener en cuenta a la hora de gestionar un monte o a la hora de gestionar en definitiva los ecosistemas. Yo, por si acaso hay que ir corriendo, os voy a decir ya las conclusiones o los que creo que podéis llegar cuando yo termine mi charla, ¿vale? Y así ya nos podemos ir. Venga, para no perder el tiempo me lo meto en el bolsillo y así en un momento determinado voy cambiando de uno a otro. Ahora sí, o sea, la verdad es que se escucha mucho mejor, ¿eh? Bueno, conclusión número 1, ya repito, que era poca comunicación. Conclusión número 2, que ni blanco ni negro, que las cosas son mucho más complejas y lo que no se debe hacer, pienso yo, es tomar medidas únicas, estandarizadas y hacer siempre lo mismo de lo que sea. ¿De acuerdo? Si la vaca se pone mala, pues habrá que ver qué le pasa a la vaca para que tenemos que darle. No le vamos a dar la misma medicina continuamente, ¿no? Habrá matices que abordar en eso. De modo que lo que yo quiero presentar mi charla aquí hoy, voy a hablar de la madera, de cómo manejar la madera quemada posteriormente, por una razón fundamental. Esto es menos conocido, menos el público no se percibe esto tanto como otras cosas que son mucho más aparentosas, como puede ser, por supuesto, las cuestiones relacionadas con la extinción, con la superficie quemada, etcétera. Pero dejadme asumir por todos que después de que se produzca un incendio, lo que queremos normalmente es regenerar la zona. Como ha dicho muy bien Antonio, podemos desaparecer de la faz de la Tierra, que eso irá solo, ¿vale? Pero normalmente queremos gestionarlo para acelerar los procesos a los que queremos llegar. Podemos querer recuperar el pinar, podemos querer recuperar un bosque más heterogéneo, podemos querer recuperar pastos, lo que sea, pero queremos generalmente hacer que eso vaya más rápido. Si lo dejamos solo, a algún sitio llegará, pero normalmente queremos gestionarlo para acelerar esos procesos. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que abordar es saber qué vamos a hacer con la madera quemada, cómo gestionamos eso, qué hacemos. Y dos puntos de partida, antes de empezar la charla, quería comentar también, es que un punto de partida fundamental es que hay un cambio, como dice muy bien el título, que me gusta mucho el título de la ponencia, hay un cambio de paradigma. Y no es un cambio de paradigma solo porque están cambiando las condiciones climáticas, que sí, que también, pero que la verdad, que ni siquiera a lo mejor es lo más importante. Hay un cambio de paradigma fundamental y es que cambia lo que nosotros esperamos del monte, cambian los usos que le damos. Y eso es esencial porque a lo mejor, en el caso de la madera quemada, hace 60 años se hacían una serie de actuaciones que eran más que lógicas en esos momentos y absolutamente lógicas por los usos que se le daban. Y quizá ahora ya, como no se dan esos usos, para nada, pues deberíamos de cambiar lo que hacemos. Y lo que pasa muchas veces con la gestión del monte es que cuesta mucho trabajo, hay mucha inercia. Casi que se hace casi siempre lo de mismo y R que R con las mismas actuaciones cuando han cambiado la realidad social, ha cambiado los trabajos que tenemos las personas, ha cambiado lo que demandamos del monte, que a lo mejor antes era madera y a lo mejor ahora son otro tipo de servicios, servicio ecosistémico, diversidad, paisaje para que vengan los turistas a ver pájaros, quién sabe. O sea, todas esas cosas tenemos que ir acoplándonos, adaptándonos a esas situaciones que son nuevas. Y un punto de partida 2. Yo os pido a todos los que estáis aquí, vecinos, gente interesada, gestores, académicos, tenemos que abrir la mente. Tenemos que, a veces, nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que, oye, que a lo mejor lo que estoy haciendo ya no tiene sentido, pero como lo he hecho 20 años... Cogéis y cambiar ahora, yo entiendo que cuesta trabajo, me cuesta a mí cambiar mi hábito y le va a costar a cualquier persona, pero debemos de intentar ser capaces de sentarnos y reflexionar y decir, oye, pues si esto que he estado haciendo no es lo correcto, bueno, no es que sea lo correcto, es que no es ni correcto ni incorrecto, esto ya no tiene el mismo uso que tenía antes, ya no sirve igual, vamos a intentar cambiar hacia algo que sea más útil para las condiciones presentes, futuras, etcétera. Entonces, yo ahora voy a lanzar aquí una serie de exabruptos que espero que no me crucifiquéis, de cómo gestionar la madera, qué se hace, qué no se hace. Voy a decir muchas cosas y que si se me escapa, si digo esto se me va a escapar, si digo eso está mal, no está mal. Son cosas que se han hecho y que pueden estar muy bien en un contexto determinado, pero que a lo mejor ahora se pueden mejorar. Así que me perdonáis si se me escapa alguna cosa de esa, ¿vale? Pero que no va en ningún caso con la intención de llamar la atención de alguien, oye, no, es que tú estás haciendo esto bien, no. Aparte que, por supuesto, yo me puedo estar equivocando en mis premisas, por supuesto, pero que básicamente lo que quiero es plantear un escenario para que a partir de ahí podamos discutir y hablar de otras alternativas. Ayer, Antonio, ¿verdad te llaman? Sí, tú, Antonio, que decir, te lo dije reduciéndolo al absurdo, ¿no? Decía, hay que dar trabajo. Pues sí, claro, hay que dar trabajo, ¿no? Pero que podemos trabajo de miles de formas, ¿no? Lo que hay que tener un poco de imaginación y abrir que ya vamos a aprovechar qué es lo que puede ser más útil para dar ese trabajo. Bueno, por ahí ya tengo las dos manos ocupadas, ya no sé.
Uy, me equivoco. Bueno, después de un incendio forestal, que normalmente van a ser, pues muchas veces, pues matorral o masas de coníferas, lo más común es que tengamos cuando hay arbolado masas de coníferas de estas características, esto es lo que tenemos. Y a partir de aquí nos tenemos que plantear qué es lo que queremos hacer, cómo manejamos el monte, pues para los usos que podamos obtener y para los objetivos que queramos llegar a tener también, ¿de acuerdo? Yo parto de la premisa que queremos hacer la regeneración. Lo que normalmente se hace es esto, por sistema, que es sacar la madera. Al final lo voy a intentar resumir porque creo que más o menos se saca la madera, ¿de acuerdo? Al final lo digo, pero vamos a empezar pensando, o viendo la realidad, que se sacan, se tumban los árboles, se derrama, se tritura. Todo ahí, el puntero se tritura con una desbrozadora de cadena, se tritura normalmente esto a los 6 o 7 meses como pronto. Podéis imaginar que esa cosa pasando por ahí, como haya un pinito chiquitito, pues se lo va a cargar, y si hay un rebrote de encina saliendo de alcornoque, se lo va a machacar también. Y bueno, pues la madera pues se saca y ya está, y se intenta vender, se vende, unas veces tiene más precio, otras veces no tiene, a veces se saca dinero, a veces se pierde dinero por sacar la madera. Pero la cosa puede ser un poco peorcilla. Este es el incendio de Sierra Nevada, en el que ya cuando llegó la bulla, en ciertas parcelas donde alguno de los lotes no se podía terminar a tiempo, y mirad por favor, metieron la maquinaria arrasando ahí, o sea, apretándole al suelo bastante, lo podéis ver, ¿no? Cómo está eso levantado, apilan los troncos que quedan y los queman. O sea, eso es una gestión real en el incendio de 2005 en Sierra Nevada, bastante más agresiva. Tened en cuenta que un incendio es una perturbación, ¿no? Algo que ha destruido lo que teníamos allí. Sacar la madera es otra perturbación. O sea, todo lo que sea intervenir de forma masiva, o sea, alterar el paisaje, sigue siendo una perturbación. En el caso de cuando sacamos la madera, como está todo quemado, pensamos que no hay nada. Entonces decimos, pues ya está, no pasa nada, otra perturbación. No, hay muchas cosas que están en el suelo. Entonces eso está probablemente tenga un efecto empeorando la situación todavía. Y no son pendientes muy fuertes, pues los bulldozers, pues entrando como están arrastrando la madera, pues se ha quedado así. Mira, este es el incendio de Quesada, creo que era el 2014, 2015, no recuerdo bien. Claro, después de hacer todo eso, pues uno dice, caramba, que se me erosiona el suelo. Hombre, no se te va a erosionar si es que te ha faltado meter una bomba atómica. Pues claro que se te erosiona, sí va a erosionar de todos modos, pero es que encima de todo, si yo voy con la máquina, levanto el suelo, pues la erosión va a ser mayor todavía. Entonces tenemos que hacer cosas corriendo para que no se erosione el suelo, como por ejemplo la fagina. Aquí tenemos, vamos para atrás, veis estas faginas, estas más grandotas, ¿no? Como podéis ver, no han servido para mucho, ¿de acuerdo? Porque por ahí va el reguero de erosión tan panchamente. Pero fijaos, en el incendio de Quesada, veis esta parte aquí más oscura, es que todo esto, cortaron los pinos, derramaron, sacamos la madera y luego vinieron con la maquinaria arrastrándolo todo para acá, acumularon aquí toda la madera y prendieron fuego en esta zona que hay aquí y quemaron todos los restos. O sea, parece ser que el objetivo fundamental, ¿cuál es? Eliminar todo vestigio de madera, eliminar que no quede ni una viruta. Es que, pero bueno, qué manía le tenemos a la madera, ¿no? Que algo está pasando. O sea, ya es que casi que el objetivo es eliminar eso. Ya no voy a pensar en la regeneración o en cuál es la gestión que quiero hacer con eso, a qué quiero llegar. No, primero eliminamos la madera y después empezaremos a hablar. Bueno, pues la madera es un legado biológico. La madera es uno de los componentes fundamentales de cualquier ecosistema. Un bosque natural es que no lo conocemos. Ya no tenemos bosques naturales en España adultos. Tenemos bosques naturales, claro que han salido solo, pero un bosque adulto. En un bosque adulto casi todo lo que hay es madera muerta. No necesariamente en pie, que es un porcentaje pequeño de árboles, en el suelo. Uno va a un bosque de estos de Estados Unidos o de por ahí perdido y estás andando en una capa de madera muerta continuamente que ni lo notan, te das cuenta, y es lo que hay en el suelo. El principal componente, la biomasa de un árbol, el 95% casi de la biomasa, el 90% es madera, y esa madera tarda unos cuantos años en descomponerse cuando se muere, con lo cual se va acumulando y entramos en un ciclo que es algo, y entonces dentro de esa madera muerta tenemos, o sea, el funcionamiento de cualquier ecosistema de forma natural tiene un componente esencial basado en la madera. Si yo la quito, pues estoy quitando un componente fundamental de la estructura, de la dinámica, del funcionamiento del ecosistema. Y no digo que, o sea, que como gestionamos como creamos más conveniente, ¿eh? Solo estoy poniendo el dato ecológico. Luego ya hacemos lo que queramos, pero ese es el dato ecológico. Bueno, fijaos, antes de entrar en la saca o no saca, os quiero hablar un poquito de esto de la albarrada, porque si uno de los objetivos, por ejemplo, fuese reducir la erosión, ayer pues Sergio me lo puso fenomenal, pues mirad,
Estos son una zona, árboles que no eran muy grandes, 7-8 metros de altura, 13-14 de diámetro de DBH, de altura, vamos, de diámetro de tronco, poquitas cosas. Pues los tiraron ahí, estos son unos experimentos a gran escala, los dejan por ahí esparcidos, cortan las ramas, luego hablaremos de los escolítidos sí o no, ¿vale? Pero eso, desde el punto de vista de retención de la erosión, lo mismo está haciendo lo mismo que la fagina. Y tiene muchísimo menos impacto, porque son operarios que van andando con la motosierra y ya está, no se hace nada más. Y está generando una estructura que rompe la energía cinética del agua, que paraliza. Y bueno, ayer nos comentaba Sergio que parece que eso funciona tan requete que bien como la madera. ¿Dónde está Sergio? Que no lo veo. Ah, hola. Que funciona bien. ¿Sí? Estamos hablando ya vamos teniendo aquí unos cuantos años de este siglo. En el siglo pasado ya se hizo un estudio hecho en España en el que decían que esto de hacer fajinas no servía para nada. Ojo, con un estudio no sacamos ninguna conclusión. Concluimos que en ese sitio no sirvieron para nada, ¿de acuerdo? Pero luego resulta que llegaron unos griegos y hicieron un estudio en Grecia que decían que hacer las fajinas tampoco servía para nada. Otro estudio, ya tenemos dos, seguro que en algún caso han servido. Entonces llegaron luego en el 2010-2011, pues hubo un señor que ayer mencionaba también Sergio, el USDA, el Servicio Americano de Forestal. Hacen unos informes muy buenos, de vez en cuando hacen una revisión de todo lo que hay y se autocritican sin ningún problema y llegaban a esta conclusión, que el efecto de hacer la fagina variaba muchísimo. Otra cosa que ya decían los estudios previos, ¿no? Depende de la agronometría del suelo, depende de cómo bien se hagan, depende de los materiales, depende de un montón de cosas. Entonces, los trabajos que había publicado o donde se habían tomado datos, pues mira, a veces funcionaban, pero muchísimas veces no funcionaban, con lo cual era dinero tirado. Entonces, si hay muchas veces que no funcionan, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que funcionen siempre o casi siempre. En el campo nunca va a atinar al 100%, ¿vale? Pero para que funcione la mayoría de las veces vamos a ver si las mejoramos, porque si no, pues a lo mejor que no merece la pena hacerla y podemos hacer como hemos hecho antes, tirar las ramas por el suelo de Santa Pascua. Y luego una cosa que es muy interesante, esto es una traducción de lo que decía el trabajo este, ¿vale? Dice que con frecuencia se realizan actuaciones, se refería a todo esto de la fagina y tal, ¿no? Que están basadas en impresiones personales, que pueden ser correctas para un sitio y un momento dado, claro que pueden ser correctas, pero son impresiones personales que carecen de evidencia científica y de cualquier tipo de contraste cuantitativo. Hablaremos luego de los escolítidos, Antonio, ¿de acuerdo? Porque esos son, uno ha podido llegar al campo y ves que de 50 veces que hay, 45 se ha producido una plaga de escolítidos después de un incendio, sí, pero eso no quiere decir que el incendio haya producido el escolítido. Para eso tenemos que investigar y tomar datos y hacer análisis y comprobarlo y contrastarlo con otros sitios. No porque uno lo vea más veces va a ser siempre así necesariamente. Ahora después trataremos ese asunto. Bueno, pues entonces, si nosotros realmente queremos comprobar si las fajinas tuviesen un efecto positivo o negativo, hicieran algo, en realidad, fijaos que ese es uno de los problemas que se ha hecho frecuente con los estudios, ¿con qué tendría que comparar? Yo llego aquí ahora y hago fajinas, ¿con qué tendría que compararlo? ¿Fajinas aquí versus fajinas no aquí? No, es que eso ya lo he machacado. Es que lo que tendría que comparar es con esto, cuando no he hecho absolutamente nada, o en todo caso con esto, con otra cosa distinta, pero no tiene mucho sentido. Si yo he llegado y saco la madera y dejo el terreno totalmente destrozado, ahora voy a hacer fajinas para que no se erosione el suelo. No, es que lo que tenía que haberme hecho a lo mejor era estarme quietecito desde el principio. Entonces, ahí está el problema. Con frecuencia comparamos, analizamos cuál es la erosión cuando ya le hemos pasado como una pisonadora por encima de todo aquello y ahora vamos a comparar a ver si tenemos aquí erosión o no. Hombre, claro que va a tener una pila de erosión, pero compararlo con la situación de partida. Este es el control que necesitamos, ese. Y en todo caso, a lo mejor esto, pero sobre todo ese. Bueno, pues por ejemplo, cuando se hacen esas cosas, os voy a mostrar solamente datos de un estudio, ¿vale? Hay pocos estudios así. La mayoría de las veces no tenemos un verdadero control. Pues eso es un trabajo que hicieron del Departamento de Dafología en Granada en el incendio de Lújar, en el que compararon sitios control de verdad con respecto a sitios donde se habían hecho fajinas. De nuevo veis por aquí el reguero de erosión como se cuela y vieron que la erosión donde se habían estado quietecitos con replicación, etcétera, era 8 veces más baja que donde se había sacado la madera, se había sacado todo y después habían hecho la fajina. Bueno, tampoco podemos sacar todas las conclusiones del mundo de un estudio, ¿de acuerdo? Pero al menos era un estudio bien replicado y bien diseñado desde el principio. Vamos a la saca de la madera. Con respecto a la saca de la madera, si ya os he dicho que hay algo de información con lo de la fagina, pero no se sabe mucho con la saca de la madera, sí que hay mucha información, porque del año 2000 más o menos, a raíz de hecho de otro de los informes del USDA, del Servicio Americano Forestal, en el que plantearon, hicieron una revisión de todo lo que había en la recuperación y dijeron, uy, esto de la saca de la madera,
Desde el punto de vista ecológico, por supuesto que puede dar rendimiento económico, etcétera, pero desde el punto de vista ecológico parece que puede estar afectando negativamente a la regeneración del ecosistema. Y a partir de ahí se lanzaron una serie de trabajos, una serie de estudios y, bueno, durante 20 y tantos años se ha estado investigando mucho a nivel mundial. Así que lo que yo digo ahora no es que sean los resultados que tenemos nosotros en la sierra, ¿no? Son estudios globales que se están realizando por todas partes del mundo, donde se está intentando obtener los patrones globales para distintos biomas, distintos sitios, y todo viene a confluir en los mismos resultados, son muy consistentes. Esto es un trabajo hecho sobre la diversidad en general, ¿no? La diversidad de organismos, de todos los organismos que podamos trincar. Aquí hay otro trabajo hecho sobre los servicios ecosistémicos y la carga de combustible. En fin, que estos son algunos detalles de los estudios globales. Y aquí nosotros tuvimos la suerte, en el año 2005, gracias a la dirección del Parque Nacional y al apoyo del Parque Nacional, de montar unas parcelas de medio-largo plazo, en lo que, bueno, pues tenemos una cosa que era muy inusual. De hecho, tengo que decir, con todo el orgullo del mundo, con toda la suerte además y la potra, y insisto que esto fue gracias al Parque Nacional, si no, no podríamos abordar este tipo de estudios a estas magnitudes, que eso es lo que faltaban estudios replicados para poder hacer análisis estadístico y poder tener una base fuerte para las conclusiones. Y probablemente sea todavía el único estudio que existe, o el único diseño que existe así en el mundo, porque es difícil conseguir que te pongan 100 hectáreas para que tú trabajes y campes por ahí tan tranquilamente, en el que unos sitios te sacan la madera, otros no te lo sacan, y así que te hagan las cosas a placer, ¿no? A tu gusto, y el parque pues no lo permitió hacer. Entonces, bueno, pues no son 3, son 4 parcelas las que hay de investigación a lo largo de un gradiente altitudinal, donde tenemos replicación de distintos, ¿no? Esto es un tratamiento, aquí es donde se sacó la madera, aquí se tumbaron los árboles y se dejaron tumbados toda la biomasa para intentar acelerar la descomposición y que no hubiese, vamos, porque es verdad que la madera, si no la sacas, pues tiene una maraña que te cuesta trabajo trabajar después. Entonces la idea era acelerar la descomposición o no hacer absolutamente nada, y con todo eso pues nos planteábamos cuestiones como cuál es la capacidad de regeneración, cuál es el efecto sobre la diversidad, cómo podemos restaurar la estructura y la función del ecosistema, también aspectos de la viabilidad técnica, de la económica, en fin, intentar tocar todos los palos que podíamos, a donde pudiéramos llegar, a lo que podíamos abarcar. Y hacer pues un modelo de gestión más integrado. Y bueno, os voy a dar algunos resumen de los resultados fundamentales, y de verdad digo que para esto es que hay una pila de artículos publicados al respecto, con mucho trabajo detrás, y esto lo resumí en 5 minutos, ¿no? En menos, en 3 creo. Pero bueno, de entrada, mira, la madera se va descomponiendo. No se sabía ni siquiera la tasa de caída de árboles. En 4 o 5 años los árboles están todos caídos en un pinar de estos que son, no son por allí por Andalucía Oriental no hay tanta agua como aquí, los árboles no están muy desarrollados. Entonces, en 4 o 5 años están todos tumbados por el viento. Y tenemos que tener en cuenta que un árbol es un organismo de crecimiento indefinido, está creciendo toda la vida, con lo cual está acumulando nutrientes. Y a veces, oye, pues nosotros fue una sorpresa. Piensa, las maderas que tienen, bueno, no se va a tener nutrientes, no, claro que tiene nutrientes, lo va acumulando. Tiene una concentración más baja para que hagáis una idea. Una hoja de pino, bien sanota, puede tener un 1,5% de nitrógeno. Pues la madera tenía un 0,15% de nitrógeno, 10 veces menos. Pero es que resulta que las hojas de pino representan el 5% de la biomasa del árbol, mientras que la madera representa el 95%. Más o menos. O sea que cuando nosotros multiplicamos esos porcentajes por la biomasa que hay, resulta que la madera tiene una cantidad enorme de nitrógeno. El nitrógeno importa un pimiento, porque tenemos un mogollón de leguminosas en los montes mediterráneos que ya no lo fijan de la atmósfera, pero el molibdeno, el hierro, el cobre, el azufre, el potasio, pues eso sí que importa. Pues resulta que la madera alberga una cantidad de estos nutrientes ingente comparada con lo que hay disponible en el suelo. Si nos la llevamos, quitamos los nutrientes. No pasa nada a una escala. Si esto fuese agricultura y quemásemos todos los días, dejaríamos el suelo pelado de nutrientes. No pasa nada porque el próximo incendio a lo mejor a los 40, 50 o 100 años ya se habrá recuperado, ¿vale? No es que sea una cuestión que necesitemos para que se recupere el monte, la madera, los nutrientes de la madera, pero si están ahí, se van a ir descomponiendo y se van a ir liberando. La madera se descompone y se liberan poco a poco, y las plantas lo vais tomando. Y lo increíble es que cuando analizamos la concentración de nutrientes en plantas donde hay madera y donde no hay madera, es mayor donde hay madera. O sea que es que realmente lo están tomando. Mirad, por ejemplo, en el suelo, esto es el fósforo. El fósforo es uno de los nutrientes más limitantes en estas montañas, y las barras oscuras son distintas parcelas de estas que hemos visto antes en el gradiente altitudinal. Fijaos,
En conjunto es que es casi más o menos el doble donde hay madera que donde no hay madera, en el suelo, el fósforo en el suelo, el fósforo extraíble por las plantas. Esto que hay aquí más bajito es porque es bueno, por si os lo he puesto, todo era bueno. Esto es la densidad aparente del suelo, donde hay madera hay menos densidad aparente, es normal porque hay más materia orgánica, no solamente la que aporta la madera, sino porque también retiene, o sea que eso permite que haya más oxigenación en el suelo, hay más biota microbiana, las raíces penetran mejor, etcétera. Si las mismas gráficas que estas os podía poner para un montón de elementos que se analizaron. De modo que ya tenemos ahí un elemento fundamental, y es que está aportando nutrientes que se componen poco a poco. Pero además la madera quemada da un poco, mira aquí esta foto, ¿veis? Este árbol aquí caído y debajo hay una plantita creciendo. Bueno, pues da un poquito de sombra. Y en el Mediterráneo, uno de los problemas que tenemos en el verano es que hace mucho calor, como todos sabéis, ¿no? Y hay sequía. Entonces, las plantas normalmente sobreviven mejor si le da un poquitín de sombra. Esto es la radiación que sirve para hacer fotosíntesis. Se llama radiación fotosintéticamente activa. Las barras negras es donde se ha sacado la madera, la otra barra es donde se dejó la madera ya sea en pie o ya sea tumbada. Y ves que es un poquito menor, un 20% menor más o menos. Y eso es maravilloso, que te quiten una sombrillita de un 20% de radiación, todavía tienes toda la radiación necesaria para que la planta haga fotosíntesis a tope, pero está quitando un poquito de radiación, por tanto de temperatura, hay un poquito de más humedad en el suelo, o sea que la madera mejora las condiciones microclimáticas para que crezcan los robles. De hecho, esto lo pongo aquí porque parece así como muy chulito, esto está muy bien, os suenan los isótopos, ¿no? Que se habla de vez en cuando, isótopos estables, esto es una de las mejores medidas de ver cuál es el estrés hídrico de la planta, porque es una medida acumulada, el carbono 13 y el oxígeno 18, bueno, para que veáis que hacemos cosas chulas, ¿vale? Que no vamos a ver así, todo así, cosas tecnológicas. Pues cuanto más alta sea la barra, que esto es donde se sacó la madera, quiere decir que hay más estrés hídrico en las plantas. O sea que cuando medimos esto de forma integrada después de unos cuantos años, vemos que las plantas, esto eran pino pinaster que se estaba regenerando solo, donde se ha sacado la madera, acumulan menos nutrientes, tienen más estrés hídrico y crecen menos. Y se reproducen más tarde. Bueno, otra cuestión importante es que ya que tenemos esto aquí tirado, pues esto también protege contra la herbivoría, que uno de los problemas que podemos tener si hay ganado, ya sea silvestre o doméstico, para la regeneración. Y aquí hay un punto muy importante que tener en cuenta para la gobernanza, ¿no? O sea, creo, yo esto entiendo poco, pero ahora mismo pues se prohíbe el acceso a las zonas quemadas tras 5 años. Tiene su lógica, yo lo entiendo, pero si hay un ganadero allí que se le ha quemado el monte y encima de todo no puede entrar ahora, esas cosas hay que tener mucho mimo con estas cosas, porque es un uso que se le está dando y tenemos que procurar que la gente pueda seguir viviendo de lo que estaba viviendo de alguna manera. Entonces, imaginad que de alguna forma yo gestiono parte de la madera para proteger plantas, pues a lo mejor con eso no hay tanto problema que entren las cabras y sigan pastando, porque hay cierto un porcentaje de las plantas van a estar protegidas. Es decir, son elementos que tenemos que considerar no solamente ya para lo que es la regeneración del monte, sino también para los usos que puede estar el ciudadano que está allí viviendo del campo. La madera también favorece la dispersión de semillas activas por los animales. Y aquí tenemos el ejemplo que ha salido antes, lo de los arrendajos, lo ha comentado Antonio, el arrendajo. Un pájaro muy bonito, os lo cuento rápidamente que probablemente lo sepáis, por si acaso. El arrendajo es un pájaro que vive en bosques, le gustan los bosques, no le gustan los sitios abiertos, tiene memoria espacial muy buena y se dedica a enterrar bellotas, a esconderlas en sitios puntuales durante el otoño para luego ir a comérselas. Tiene una memoria especial que ya la quisiera yo para mis alumnos, porque pueden guardar 5.000, 6.000 bellotas en una temporada, 5.000 o 6.000 bellotas. Hacen lo mismo las urracas también, que hemos estado trabajando hace poco. Bueno, pues el arrendajo, claro, para acordarse, usa hitos visuales, piedra, matojo, lo que sea, y una cosa que usa muchísimo es reforestaciones de coníferas, porque claro, eso es como jugar a los barquitos, ¿no? 18 para adelante, 3 para la derecha, bellota. 15 para adelante, 4 para la izquierda, bellota. Y así luego las va recordando, pero no las recuerda todas. Algunas se le olvidan. Puede ser que haya guardado por exceso, o a lo mejor desde el punto de vista de la planta, puede ser que el arrendajo se muera. Con lo cual todos sus escondites, se lo coman un azor y todos sus escondites se quedan por allí con su bellotita puesta. Entonces no es nada raro observar que donde tenemos quercus, ya sea encina, alcornoques, quejigos, lo que sea, y tenemos pinares densos, vaya a ver que con frecuencia hay una plantita de encina o varias creciendo cerca de los troncos. Eso lo han metido los arrentajos, los ratones también, pero los ratones mueven un poco a distancia. Los arrentajos te pueden mover 300 metros, 400 metros, más de 1 kilómetro. Entonces, si están lejos, son estos bichos. De modo que, bueno, esas plantitas no pueden salir porque hay mucha competencia, pero si se abre un hueco, si se cae el árbol, si se muere o si se quema, las encinas rebrotan, los quercus rebrotan y pueden ayudar a la regeneración. Y la pregunta que nos hicimos es, oye, los arrentajos seguirán. Fíjate, esto es una parcela, una foto aérea, ¿veis? Aquí donde está esto más denso es porque no se ha sacado la madera, aquí donde se ha sacado. Y, oye, el arrendajo cuando vuela de este grupillo de encinas que no ardieron y que están dispersando, ¿a dónde irá? Pues seguía
yendo, seguía volando al bosque quemado para poner las bellotas allí cerca de los troncos. Sigue percibiendo eso como un hábitat que puede utilizar para guardar bellotas. Sin embargo, los sitios abiertos donde se ha sacado la madera no lo usa. Bueno, pues si nosotros sacamos la madera, estamos eliminando un servicio que nos está haciendo el arrendajo gratis, que es de reforestación de la zona, ¿no? Evidentemente, a ver, la madera, que es el sustrato más abundante de un bosque, a la madera se la comen las bacterias, los hongos, y a esas bacterias y esos hongos se los come multitud de insectos y de otros artrópodos que están dentro, y a esa multitud de artrópodos se las comen multitud de bichos que se comen uno a otro. Aquí ya empieza, esto ya es una carnicería, y así tenemos una red trófica, y hay un montón de estudios que documentan eso. Hasta, por ejemplo, los murciélagos. En Alemania hicieron un trabajo que decía cómo bajaba la diversidad y la abundancia de los murciélagos si se sacaba la madera. Lógico, que comen insectos. Bueno, pues también nos puede importar más o menos, pero eso es un elemento importante para el funcionamiento del ecosistema. Incrementar la cobertura del suelo, es curioso, es normal. Si yo saco la madera, comparando con el desbroce que se hace luego con la desbrozadora cadena, etcétera, estoy alterando más todavía. En Sierra Nevada, por ejemplo, este incendio, fijaos, de la cobertura del suelo, donde no se sacó la madera, 2 años, donde no se hizo nada, 2 años después del incendio, era de un 80%, una cobertura muy buena porque ya evita la erosión. Donde se sacó la madera era de un 60%, que no está mal en este caso, no pasa nada, un 60% no está mal, pero es menor. Es normal, si tú entras con la máquina, va a reducir la cobertura y tienes que ser consciente de eso. No solamente la cobertura, sino que te reduce la densidad de plantas leñosas, la densidad de árboles era menor donde se había sacado la madera que donde se había sacado. Volvemos a lo mismo, en este caso es que fueron años muy buenos de lluvia. El Pinus pinacer, por ejemplo, pues donde no se sacó la madera, bueno, de hecho, donde se tumbó la madera había una densidad en torno a 5.000 pies por hectárea, que son muchos, donde se sacó había 240 pies por hectárea, que está bien, es lo suyo, ¿vale? En este caso dio la casualidad de que fue bien, pero el tema es que te lo está reduciendo, dependiendo de la capacidad de regeneración que podamos tener para el futuro, pues podría ser más o menos impactante. Pero tenemos que ser conscientes de que vamos a reducir el regenerado. Cosa sorprendente también, y no me voy a parar mucho, luego que ahí os lo cuento, pero curiosamente la presencia de madera hizo que el ecosistema se comportara como una fuente de carbono, se asimilaba más carbono por el ecosistema. Si se sacaba la madera, todo lo que está por debajo del cero, es porque los físicos trabajan así, esto es que metemos carbono en el ecosistema y esto es que sacamos carbono hacia la atmósfera del ecosistema, medidos con estas torres que miden los flujos de carbono. Está muy de moda esto de que si un ecosistema es una fuente, un sumidero, etcétera. Bueno, pues la madera ayuda a que se fije más carbono, y mira que es carbono que se está metiendo en la atmósfera, pero como resulta que se descompone, que tiene nutrientes, que aumenta la humedad del suelo, que reduce la radiación y por tanto aumenta la producción primaria de las plantas, resulta que lo que emite la madera es compensado por lo que captan las plantas, porque hay bastante más cobertura de vegetación donde se ha dejado la madera que donde se ha sacado, así que por eso nos compensa. Y bueno, esto ya fue tremendo, esto lo estamos analizando ahora, por fin, con imágenes satélite. Mirad qué cosa más curiosa, veis los arbolitos donde están dejados, está el tratamiento grandote donde se ha dejado la madera, y aquí donde se sacó, la nieve está acumulada allí atrás. Mirad esta otra foto aquí atrás acaba el tratamiento donde se dejó la madera y la nieve de nuevo desaparece. Se permanece más la nieve si dejamos la madera. ¿Razón? Pues no lo sabemos, la verdad. Porque puede ser un poquito de sombra, pero no dan tanta sombra como para eso. Yo sospechamos que lo más probable sea justamente por el viento. Donde se dejan los árboles en pie, la velocidad del viento baja muchísimo, y allí en Sierra Nevada hay mucha ventisca. Entonces pueden ocurrir dos cosas: que al bajar la velocidad del viento ahí se mantiene más la nieve, o incluso que el viento mueve la nieve de aquí a aquí, quién sabe, ¿de acuerdo? Con lo cual nos está acumulando todavía más ahí, pero que tiene un efecto muy importante sobre la capacidad de retención de nieve en cuestión, en el plazo de la nieve, durante semanas, básicamente entre semanas y meses. Bueno, y ya el remate. En este caso es solo un estudio, pero en este caso estarse quieto fue más barato. Es verdad que sacar la madera puede tener más o menos valor dependiendo de las condiciones. Ahora con esto de la crisis energética y tal, pues el pellet ha subido de precio y ahora sí tiene algo de precio, pero cuando se hizo eso, sacar la madera costaba trabajo. El precio que dieron por la madera las empresas que se lo llevaron cubrió los gastos de transporte de cargadero hasta el aserradero. Todo lo demás fue echarle dinero y se gastaron unos 2.000 euros más o menos por hectárea. Este es el coste inicial. Mira, bueno, esto es no intervención, donde no se hizo nada. ¿Cuánto costó no
sacar el precio de sacar la madera donde no se hizo nada? Cero, porque no se hizo nada. Cero precio, ¿vale? 0 euros. Entonces se sacó la madera, costó unos 2.000 euros por hectárea. Y luego a los 4 años se hizo una reforestación. En esa reforestación tenemos que abrir los hoyos y plantar. Esta es la reforestación. Pues bueno, abrir los hoyos y plantar fue más caro donde no se hizo nada, pero no mucho más caro, porque resulta que como son árboles que a los 4 años se habían caído todos, que no eran muy grandes, la máquina entró por allí andando, iba pasando por encima de los troncos o apartando los troncos con el cazo, tardó un poco más en hacer los hoyos, pero no mucho más, eran como 300 euros más por hectárea, más o menos fue el coste. Entonces cuando yo sumo esto y sumo esto, me da el coste de la restauración, de la reforestación que se hizo al cabo de los 4 años. Y ese coste, donde no se hizo nada, fue de 1.000 y poco euros por hectárea y de unos 3.000 euros casi, donde se sacó la madera. O sea que en ese caso, ojo que es un caso, otras veces sí vale dinero, pero es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y bueno, como decía al principio, es que en el fondo ni blanco ni negro, ¿vale? Habrá situaciones en las que hay muchas situaciones en las que se puede sacar la madera, y cuando digo situaciones no digo situaciones de todo el monte. En Sierra Bermeja, por lo mejor no toda Sierra Bermeja hay que sacar la madera, hay zonas que sí, por la razón que sea. Ahora vamos a ver razones, porque vale dinero, porque lo sé qué, porque por riesgo de incendio futuro, lo que sea. Pero mira esto, este soy yo, un poco más joven, esta es mi bota y esto es un rodal que había unos 50-60 hectáreas de pinito, de una reforestación más reciente, que eran así. Un sitio donde nieva, por favor, que es que en el primer invierno van a estar los pinos totalmente derramados y pues se sacó la madera igual, o sea, se sacan, se cortan, se trituran y no se deja ni un resto. Es que no es necesario hacerlo. Por eso os decía que tenemos que abrir la mente y trabajar por rodales. Sí que aquí no hace falta hacer nada con la madera, se pueden hacer otras cosas, pero ¿para qué gastar el dinero en eso? Y claro, es que son situaciones y situaciones. Esto que hay aquí es una explotación forestal, un bosque de pino carrasco en Cataluña, donde su dueño está, allí tenemos todavía una buena industria de madera, hay aserraderos, y lo que hace este señor se le va al monte y lo que quiere es plantar el monte de nuevo. Pues si llega una empresa y le tritura los árboles y le paga muy poco, pero vaya, con dejárselo limpio ya es suficiente para que ese señor pueda volver a poner sus pinos de nuevo y a volver a crecer, o sea, a volver a tener su plantación. Vale, es que eso como sembrar patata, como sembrar lechuga, como sembrar maíz, tenemos que entender que en ese caso sí que tiene sentido sacar la madera. Pero insisto, en este que donde es un parque nacional, donde no tenemos, esto no vale para nada, o sea, en ese caso no tiene sentido, ¿de acuerdo? Tenemos que ver las situaciones donde aplica una cosa u otra. Entonces yo ahora, fijaos, os podría preguntar, si tenemos objetivos diferentes, que no sea productivo meramente, ni mucho menos, por ejemplo, diversidad, ¿dónde creéis que puede haber más diversidad de pájaros? Y más abundancia de pájaros, con lo que hemos dicho de nutrientes y todo eso. ¿Donde se ha sacado la madera o donde no se ha sacado la madera? Donde no se ha sacado la madera, mirad lo que pasa. La barrita baja es donde se ha sacado la madera. Esto es abundancia y diversidad. No creáis que hay 2,5 pájaros, ¿no? Esto son las unidades de muestreo, ¿vale? Y los tiempos de muestreo, que son 5 minutitos. Hay más pájaros, ¿de acuerdo? Hay unas 40 y tantas especies saliendo esto en Sierra Nevada. Bueno, pues fijaos que sí, que hay más abundancia y más diversidad donde no se ha sacado la madera, ya sea en pie o tumbada. Bueno, pues aquí viene lo interesante. Lo más bonito de todo esto es que donde más diversidad hay es en todo esto. Porque donde se ha sacado la madera tenemos una serie de especies que son especies de sitio abierto. Y donde no se ha sacado la madera tenemos un grupo de especies que son sobre todo especies de bosque. Cuando lo juntamos todo, ahí es donde alcanzamos la máxima diversidad del sistema de naves, o sea, heterogeneidad. Por eso os digo que no es ni blanco ni negro, es que no hay que sacarla toda porque es absurdo, ni no hay por qué no sacar ninguna porque es que es igualmente absurdo. Es que dependiendo de los usos que le demos, que es heterogéneo, si tenemos una zona con unos troncos enormes que nos van a dar dinero, pues los sacamos muy bien y dejamos allí las ramas, por ejemplo. Si tenemos una zona que es de difícil acceso, que no hay riesgo de incendio grave, la zona pues se quita, podemos trabajar por tercera. La madera quemada no es la fuente de un nuevo incendio, porque ya se ha quemado lo que se podía quemar, pero sí que puede incrementar la intensidad de un incendio si se produce al poco tiempo, a los 7 u 8 años, a los 4 o 5 años. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es teselar el paisaje, de modo que podamos tener unas situaciones que sean abordables, que sean accesibles,
flexibles, etcétera, dependiendo de los riesgos que tengamos en el futuro. Ojo, al cabo de 15 años la madera se ha descompuesto ya, dependiendo de las zonas, pero en algunos sitios donde, vamos, algunas de las parcelas más apropiadas, hasta un 60% del peso lo ha perdido ya le he pegado una patada al tronco. Yo cuando voy con los alumnos me encanta, ¿no? Pues yo cojo así un árbol que parece que va, no pesa nada, lo coge y lo levanta ya prácticamente con las manos, ¿no? Y me hago el Popeye, porque ya está muy descompuesta y eso es un mal combustible para quemar, no tiene mucha intensidad cuando se quema. Así que en conjunto, ¿cuál sería la mejor opción? Si es que hay normalmente, la verdad es que lo de en conjunto, si tuviésemos que decir un tratamiento, tumbarle a los árboles casi que fue lo mejor, Tumbar los árboles y derramarlo y dejarlo allí fue el que en conjunto ha dado mejores valores para varios parámetros, pero varía, dependiendo de que consideremos. Algunos, lo mejor es la saca de la madera, si vamos a hablar de la diversidad de aláudidos, de pájaros de estos de sitios abiertos, o si lo que queremos es hablar de la acumulación de nieve, pues donde no se ha sacado la madera. Pero en conjunto, tumbarlo fue lo que mejor resultado dio, pero más todavía, por encima de todo eso, lo que mejores resultados da es tener heterogeneidad. Y aquí, la parte más sensible, ¿vale? Tenemos que huir de dogmatismos. Tenemos muchas cosas asumidas como ciertas y se dan por hechas, y los tenemos todos, Yo vengo del campo, mis padres eran agricultores y yo me he tirado media vida escardando papa, que me encanta, por cierto. Y en el campo hay mucho dogmatismo. En el mundo rural, que lo digo con conocimiento de causa, todos lo hemos tenido. O sea, un ejemplo absurdo. Yo cuando era chiquitito veíamos los mosquitos verdes estos grandes, que son neurósteros, estos mosquitos verdes. Niño, mata al mosquito que nos va a picar, pero si no es un mosquito, caramba. Tuve que llegar a la carrera para enterarme que no era un mosquito. Y no solamente eso, sino que sus larvas se comen a los pulgones. Mata al mosquito que se come los pulgones y luego echa el líquido a los árboles para que se mueran los pulgones. Vamos a ver, pues una manía a los mosquitos, todo el mundo matando a los mosquitos, que son eso, estos que no son neurósteros. Es un grupo de insectos diferentes que es buenísimo para la agricultura. Bueno, pues esos son dogmatismos, cosas que nos creemos que estamos haciendo bien y por narices R que R, y no hay quien nos saque de ahí, Porque yo recuerdo cuando ya me enteré algo, no, que eso no pica, por si acaso, ¡pum!, leñazo al mosquito. Bueno, pues esto no se ve bien, yo lo voy a intentar medio leer. Esto es el incendio de Doñana. El incendio de Doñana, por la agencia Amaya, Agencia de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Algo así creo que es, ¿no? Yo tengo algunos infiltrados. Después de muchos años tengo allí amigos, amigas, compañeros de carrera, alumnos y alumnas ya que están trabajando, y me dice una persona, no podemos decir el nombre, me dice un día, mira Jorge, lo que han circulado por la intranet de la agencia Amaya, que solamente lo pueden leer entre ellos, ¿no? No se puede sacar fuera. Y digo, ostras, mándamelo, no se lo podía descargar, me lo mandó así de extranji. Y dice algo así, a ver si soy capaz de leer. Relacionado con el incendio, dice, sí, después del incendio y tal, dice, se hace necesario un aprovechamiento forzoso de sacar la madera. Fijaos el léxico. Se hace necesario un aprovechamiento forzoso. Vamos a ver, señores, si es necesario, si es forzoso y un aprovechamiento, ¿quién va a cuestionar esto, no? Pues ahí, o sea, a un muchacho, una muchacha que empieza a trabajar en la agencia, que está ahí de práctica, dice, Ave María Purísima, ¿dónde está el tronco que me lo cargo ahora mismo? ¿No? Entonces, fijaos la forma de dirigirnos a las cosas, o sea, unos dogmatismos con lo que tienen, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser forzoso? ¿Y por qué tiene que ser eso realmente un aprovechamiento? Y luego sigue por ahí soltando unas píldoras similares, ¿no? Que la madera se saca para favorecer la regeneración. ¿Qué? Pero si cuando sacas la madera te cargas la regeneración. ¿Cómo que para favorecer la regeneración? ¿Por qué estás asumiendo eso? Mirad, en el año, no recuerdo el año, ¿vale? Esto es un libro que editó la Junta de Andalucía puso ahí como 14 o 15 incendios, actuaciones post-incendio que eran como los paradigmas, los ejemplos maravillosos de cómo se hacían, y en todos los incendios la fagina. Y te dicen, mira que bien está la fagina, mira, esta fagina. Esto está hecho, son unas faginas que están hechas en uno de los sitios de estos que después de la revisión que he enseñado en Estados Unidos, es lo que dice que no hagan nunca fagina ahí, ¿de acuerdo? O sea, él es el sitio exacto para no hacer fagina. Mucha pendiente, terreno pedregoso. ¿Creéis que viendo la cobertura vegetal que hay por encima y por debajo de la fagina ha tenido algún efecto la fagina? No ha tenido ningún efecto ahí. No ha cambiado la cobertura de vegetación ni por debajo ni por encima, ¿vale? Pero sin embargo lo ponen como un ejemplo de fagina bien hecha. Pero todavía puede ser peor, ¿eh? Mirad, ¿veis esta fagina hecha aquí? ¿Veis los regueros de erosión pasando por debajo de la fagina?
no han servido de mucho. Pero luego resulta que esto es un sitio que será bueno, tendrá bastante lluvia y se ha regenerado todo bastante bien. No podéis ver mucha diferencia. Se ven todavía los restos de los regueros, que es donde estaban las fajinas hechas. Pero luego ves que hay vegetación y cobertura por todos lados, donde hay fajinas, donde no hay fajinas, y te zampan tan panchamente. Lo pongo, esto que ponía, esto estaba ahí en el título, ¿vale? Aquí las fajinas se integran en el paisaje una vez realizada su función. ¿Perdón? ¿Qué función? Sí que no han servido para nada, pero nos creemos que han servido. Pues eso es lo que quiero que tenemos que entender, que tenemos que ser autocríticos, ¿no? Si una cosa funciona, las fajinas han funcionado en muchos sitios, pero en otros muchos sitios no han funcionado. Pues vamos a no creernos que todo es lo mismo. Como ahí, ¿de acuerdo? En ese incendio de Quesada, que en algunos sitios pues resultó en un destrozo y en unas tasas de erosión brutales por haber tocado tanto. Termino muy brevemente, y esto ahora casi que más para el debate. ¿Por qué entonces se saca la madera si estamos viendo todo esto? Bueno, puede haber mucha inercia porque no hay comunicación, muchas cosas, pero sí que vamos a plantear digamos las bases, los puntos de partida de por qué un gestor va y saca la madera. Hay más detalles, hay muchas más cosas que se olvidan aquí, que ya son de gobernanza, de interacción, de cosas realmente de detalle. Oye, que muchas veces pues no sé, habrá cosas que considerar del pueblo, de los sitios, de los pantanos que hay por debajo, etcétera, ¿no? Pero hay como 5 razones fundamentales. Una se habla del riesgo de plaga de incendio, y de verdad que parece ser que no es cierto, que cuando se ha quemado un árbol no se puede producir, si está bien quemado, una plaga de insectos. Las plagas, que son los escolítidos, los perforadores, viven en floema, en el tejido vivo que hay debajo de la corteza, no viven en un árbol muerto. Eso sí, si el incendio no ha sido muy intenso, aunque el árbol esté muerto, todavía puede tener durante algunos meses el floema del tejido de la savia elaborada, esta que viene de la hoja y que va para las raíces, para alimentar la planta, pues todavía puede estar en su momento como para salir, también tiene sus ciclos, ¿no? Y requiere una serie de condiciones para que ocurra. Y resulta que ha habido veces que se ha sacado la madera y ha habido plagas de escolítidos, y veces que no se ha sacado la madera y no ha habido plagas de escolítidos. Y las otras 2 combinaciones que ya me voy a liar también, tiene que haber 4 combinaciones, ¿no? En la que se saca no, la no sí, la no, o sea, hay de todo, y no se ha conseguido todavía un solo estudio que establezca que el hecho de que se produzca un incendio y se deje la madera te asegure a ti que va a haber una plaga de escolítica. Y sin embargo, pues se sigue pensando eso y se sigue actuando, eliminando todos los restos que tengan más del grosor del brazo, eliminándolos como sea, no vaya a ser que venga a venir la plaga. El riesgo de incendio, pues la madera, en algún momento se decía, no, es que si no, eso va a generar un incendio. No, puede incrementar la intensidad, pero depende de cuál sea la tasa de descomposición y cuánto tiempo vaya a estar eso descomponiéndose. Y eso es una cosa que se sabe muy poco, pero la madera quemada no genera un incendio, El incendio lo genera el combustible fino, y la madera ya se ha quemado lo fino, o sea, el tronco, en realidad arrima la cerilla y no arde. Arderá después, si se produce, y sí, puede ocurrir, pero que para eso podemos gestionarlo de otras maneras también. Está muy feo, otro de los argumentos que se da, hombre, eso es una cuestión de educación ambiental, ¿de acuerdo? Tenemos que entender para esto y para cualquier otra cosa, de hecho, creo que es un comentario, algo que tenemos que tener como, y saldrá en la mesa redonda, debemos de contar con la sociedad, no solamente para sacar o no sacar la madera, sino para saber qué queremos hacer con el monte. Porque lo que hagamos con el monte es una cosa que va a durar muchos años y teóricamente lo hacemos para que dure estas generaciones. Y hay que contar con la opinión y los deseos y las necesidades de las personas del lugar para que de alguna manera se involucren emocionalmente con ese paisaje. Y ahí entramos con esto directamente, como es una cuestión emocional. Mire usted, si yo me voy a operar de apendicitis, no le discuto al cirujano cómo tiene que me guste más o me guste menos la raja que me van a hacer, ¿no? Pues esto es lo mismo. Algunos paisanos dicen que les gusta más ver esto totalmente pelado, y no es verdad, es porque estamos acostumbrados a eso. Pero ver los árboles quemados en pie, pues tampoco es tan feo. A mí me gusta más, desde luego. Pero sobre todo, lo que sí que genera es la sensación de que no se está haciendo nada. Es que si no vamos y hacemos algo, porque no estamos abandonados. No, eso se arregla con educación ambiental, con información. Una cosa absolutamente cierta, si yo quiero manejar el bosque, o sea, la zona quemada, pretendo hacer un manejo rápido y, por ejemplo, hacer una reforestación a los 2 años, es mucho más fácil y barato sacar la madera desde el principio que sacarla después. Una vez que empiecen a caerse, se forma una maraña y cuesta trabajo andar por allí. Pero también me tengo que plantear si mi objetivo es tener de nuevo, hacer una reforestación, un pino detrás de otro, una encina detrás de otra, lo que sea, densa, o dejar que haya procesos naturales. Y no solamente eso, sino también que pueda haber regeneración natural, quiero decir, sino también por dónde, por rodales, porque no tenemos por qué hacer una reforestación en toda la zona quemada. De hecho, lo que tenemos que intentar generar, que ya se ha dicho aquí, son paisajes en los que seamos capaces de reducir el riesgo de incendio. Los paisajes hay que cambiarlos, hay que cambiar la conformación del bosque.
Y por último, la venta o el aprovechamiento. Pues si es que si nos puede dar dinero no interesa, vale, pero todo esto, todos los usos que tengamos que estar haciendo, lo tenemos que supeditarlo a una serie de cosas como esta, a cuál considerar unos objetivos hoy día que han cambiado los paradigmas, que ya lo que, como decía un forestal en un vídeo que es muy bonito, un forestal me encanta, decía, hombre, claro, es que hoy día un pino, lo que vale del pino es la sombra que te da, no el valor del pino en sí, o sea, el precio de lo que vale el pino. Pues sí, han cambiado los paradigmas. Lo que vale es la sombra, el paisaje, el turismo, la biodiversidad, y luego vamos a muchas más cosas. Los servicios ecosistémicos de retención de suelo, agua, etcétera, ¿de acuerdo? Eso no se consideraba antes. Es que a lo mejor el precio de la madera, si me va a dar esos 200 euros por hectárea, y si lo que yo voy a perder de suelo, de regenerado, etcétera, es más que eso, debería ponerlo en la ecuación. A lo mejor pensás que no me merece la pena. En cualquier caso, lo importante es, y no sé si tengo una diapositiva, creo que sí, no, gracias. Lo importante sería que la gestión puede ser muy heterogénea. E insisto, mi mensaje fundamental que quiero dejaros aquí es que, de verdad, llevo muchos años trabajando con esto y a veces cuando veo que entran a saco sacando la madera me echo la mano a la cabeza, eso es un disparate. Eso es machacar más el sistema todavía, pero no hacer nada, o sea, no sacar la madera no tiene que ser la otra alternativa en absoluto. Hay que trabajar con heterogeneidad. Donde haga falta se saca. Donde no haga falta, no porque haga falta, sino porque nos interesa a nosotros por alguna razón. Pues se puede sacar, y donde no, por supuesto, en sitios con riesgo de accidentes, de caída de sendas de camino, etcétera, ahí pues se saca y evitamos riesgo. Pero hay zona y zona, y eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta, que no hagamos siempre o blanco o negro. Muchas gracias, ahora sí.